Acá estamos comenzando el segundo video corto sobre los temas que trataremos en el segundo Congreso Internacional de Crédito, Carteras y Cobranza, a celebrarse los días 11 y 12 de septiembre en Bucaramanga, Colombia, y organizado por Aliados. Habíamos dicho en el video anterior que la cobranza radica en el diferenciamiento eficiente de las emociones, y eso habían disparado dos preguntas: ¿a qué emociones nos referimos y quiénes protagonizan esas emociones? Respecto a quiénes protagonizan esas emociones, en primera medida obviamente nos referimos a los clientes que recepcionan las gestiones de los gestores de cobranza o cualquier tipo de gestión, carta, mensaje de texto, y tanto a nuestros clientes como a sus terceros vinculados. Y por otro lado están las emociones que protagoniza el gestor de cobranza. Respecto a las gestiones que protagoniza, a las emociones que protagoniza el gestor de cobranzas, hay dos niveles diferentes. Uno cuando el gestor recién comienza, que no tiene experiencia y pasa por una serie de mares de emociones desconocidas para el que nunca hizo cobranzas, por lo cual lo debemos preparar cómo manejarlo. No obstante eso, y pasado esa experiencia, suele suceder que alguna vez a gestores experimentados algo nos dice el cliente que desde el aquí y ahora nos lleva al allá y entonces. Y de golpe me encuentro con una reacción impensada para mí, siendo yo un gestor profesional. Bueno, esto tiene mucho que ver con entendernos primero como personas, antes de tratar de entender un fenómeno como la gestión de cobranza como si sucediera entre especies de otro tipo que no sea el humano. Entonces, desde esta realidad de manejar las emociones y ver cómo la utilizamos en el proceso de negociación de cobranzas, todo esto lo tenemos que realizar resolviendo una trilogía que nosotros planteamos que dice, acá podrán ver en la diapositiva, y este proceso se debe llevar a cabo logrando resolver la trilogía, cobrar lo más posible en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Es decir, que todo esto está maravilloso, pero si no lo resuelvo en minutos, que es lo que sucede en cobranzas, la negociación en cobranzas es en minutos. Cualquiera de los que están en cobranza preguntan cuál es la unidad de medida de la negociación en cobranza y responden a minutos. No son días, no son horas, no son meses ni años, son minutos. O sea que todo lo que desarrollamos puede ser espectacular, pero si no se puede aplicar en solo minutos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, no sirve. Muy bien, en nuestro caso los protocolos ASKIN de gestión y negociación han elegido o hemos elegido algunas escuelas de ese transitar que les comenté al principio, por una serie de escuelas que consideramos muy fáciles de entender y a su vez totalmente aplicables en el fenómeno de la gestión y negociación de cobranza. Esas disciplinas son, como pueden observar ustedes en la diapositiva, análisis transaccional, que es una escuela de psicología de Eric Berne, que se desarrolló en la década del 50 en Estados Unidos, la programación neurolingüística de Grinder y Blandler, el coaching ontológico de Echeverría, semiología del gesto, es decir, la interpretación del lenguaje no verbal, que sirve para las gestiones cara a cara, pero también sirve para lo que es lenguaje no verbal telefónico. Silencios, interjecciones, exclamaciones. Dinámica psíquico-emocional, psicodrama, técnicas de locución y técnicas de actuación. Ustedes podrán observar en esta descripción de disciplinas que utilizamos en los protocolos que hay parte de las disciplinas que nos ayudan a entender lo que sucede. Estas son análisis transaccional, PNL, coaching ontológico y semiología del gesto. Y las otras disciplinas nos ayudan a interpretar lo que tenemos que interpretar en función a lo que entendemos. Y esas son dinámica psíquico-emocional, psicodrama, estos dos, técnicas de locución y de actuación, para que cuando entrenamos en el juego de roles.
¿correcto? Hay ciertos juegos de rol que tal vez yo pueda interpretar y llevar a cabo perfectamente, y otros que me cuesta justamente por mi estructura de personalidad, por mis características. Bueno, estas técnicas, dinámica psíquico-emocional, psicodrama, técnica de locución y de actuación, son justamente las técnicas que me ayudan a poder desempeñar diferentes tipos de roles y amplían mi poder de inducción sobre la persona, o poder de influencia sobre la persona. Todo esto se enseña con un método holístico, es decir, en un proceso de aprendizaje significativo. Esto que significa que nosotros hacemos pasar las herramientas por la persona, por uno. Yo primero, cuando trato de aprender análisis transaccional o PNL, primero lo paso por mí, lo reconozco en mí. Después voy a tratar de reconocer en las personas más allegadas a mí: mi padre, mi madre, mis hijos, mi esposa, mi novia, la gente, mis amigos. Y luego, una vez que yo pueda reconocer eso, voy a comenzar a poder reconocer mucho más fácil en un llamado telefónico en qué estado emocional se encuentra la persona. Y en función a eso poder desatar mi proceso de influencia o negociación. En función a este proceso de detección de estados emocionales, se detectan que, como dice acá la diapositiva, los factores obstaculizadores y facilitadores del pago. Y estas disciplinas, con estas técnicas, me ayudan a resolver estas situaciones en la gestión telefónica, en una forma profesional, no tratando de seguir mi intuición o mi naturaleza. Por ello, esto es tan importante tener en cuenta que al gestor se lo forma fuera de la línea telefónica, fuera de la vincha. Es decir, esto es lo mismo que cualquier otra disciplina. O sea, yo no puedo aprender una disciplina, yo no voy a jugar excelentemente bien al fútbol o al básquet o lo que sea, si no entreno. Entonces hay que separar un tiempo para entrenar a los gestores de cobranza. Y salir de la famosa costumbre de decir, bueno, sentate, escuchá y aprendé. Porque si nosotros recurrimos a eso, lo que estamos diciendo, bueno, sentate, escuchá y que Dios te ayude. Y el tema que tiene que tener presente, especialmente los empresarios, los bancos, los que contratan a los gestores, es que cada uno de esos gestores, cada vez que llaman, están invirtiendo, están apostando la plata del empresario o del banco. De manera tal que no podemos dejarlo eso a la suerte, a la inspiración individual exclusivamente, al sentido común conformado por qué. En función a aquello voy a poder dar un diagnóstico acertado de una persona o del perfil actitudinal de una persona. Y en función al conocimiento que yo tenga de interpretar el mapa mental de la persona con el cual estoy hablando. Si yo no tengo herramientas para interpretarlo, estoy a la buena de Dios. Y realmente dejar las inversiones de gestión que están haciendo todas las personas a la buena de Dios, digamos que es un tanto arriesgado a esta altura del partido. Por otro lado, ¿qué tenemos en esta diapositiva? En esta diapositiva tenemos lo que nosotros decimos que la cobranza es una calle con dos veredas. En una vereda están los clientes, que son miles y miles de personas, y a veces cientos de miles de personas. Y en la otra vereda hay, con suerte, decenas o centenas de gestores. ¿Para qué? Para liderar a la vereda de los clientes. Es decir, que es una relación totalmente asimétrica entre la cantidad de gestores que tenemos para liderar a los clientes en sus comportamientos de pago. Por eso, acá dice la diapositiva, la pregunta estrictamente necesaria a responder consiste en saber cuánto, cuándo y cómo invertir más eficientemente para cobrar lo más posible, en el menor tiempo posible y al menor costo posible. De esto se ocupan los protocolos ágiles de gestión y negociación y las neurocobranzas, y esto es lo que vamos a explicar en el segundo Congreso Internacional de Crédito, Cartera y Cobranza,
hacer el brasero los días 11 y 12 de septiembre y organizados por Aliados Sí. Por último, reconocemos que nosotros tenemos fuertes cuestionamientos a viejos paradigmas de negociación y de gestión respecto a una serie de temas que tienen que ver con esto que venimos hablando de la emocionalidad y especialmente en las cobranzas, que las personas se encuentran con recursos escasos y tienen que proceder a pagar y a priorizar los pagos. Allí existe en ese proceso de decisión no un proceso eminentemente racional, sino una conjunción de procesos racionales y emocionales. Desde ese lugar, decir que yo le tengo que demostrar al cliente parámetros objetivos para que tome una decisión racional es un tanto desconocer bastante la realidad y el contexto del cliente y la situación por la cual está pasando el cliente. Ha sido un montón de escuelas que durante décadas nos han tratado de convencer de una forma de negociar, la cual nosotros consideramos ya hace 2 décadas y media que no es así. O sea que primero yo tengo que saber tener una lectura del mapa mental de mi cliente, saber cuáles son sus estados emocionales y generar y desatar un proceso de inducción y de influencia sobre ese cliente desde sus estados emocionales. Y ver yo cómo puedo utilizar en ese proceso de negociación esos diferentes estados emocionales para que asuma la conducta determinada, que en nuestro caso es, cobranzas es